Muchas gracias Fernando, muchas gracias a todos vosotros que estáis aquí con nosotros y muy especialmente a los que están detrás de la pantalla siguiéndonos por distintos sitios de España. Muchas gracias a Sanofi por organizar esta reunión para concienciarnos de la importancia del control de los lípidos, que yo voy a resumir o tratar de resumir en 10 mensajes, centrándome especialmente en los pacientes que vemos los cardiólogos, pacientes en prevención secundaria. Lo primero, y ya digo que son 10 mensajes que voy a tratar de ser muy conciso, lo primero que tenemos es que tenerlo claro. Tenemos que tener claro la importancia del control de los lípidos en prevención secundaria. Y para eso hay registros, hay distintas experiencias. Esto es unas entrevistas que hizo la doctora Nekane Murga hace ya algún tiempo, analizando a ver qué porcentaje de pacientes tenían claro que detrás o tras un síndrome coronario agudo el objetivo de LDL era menos de 70 o menos de 100. Y fíjense cómo los cardiólogos, en un 75% de nosotros lo teníamos claro, pero había un 25% de cardiólogos, cuando ya llevábamos casi 10 años en el que el objetivo era menos de 70, que todavía no lo tenían claro. Y en cuanto a médicos de atención primaria, la mitad de ellos en el año 2015 no tenían claro que el objetivo de LDL tras un síndrome coronario agudo era de menos de 70. Por lo tanto, si esto fue así después de 10 años de tener este objetivo y cuando el objetivo en estos pacientes era menos de 70, imagínense cómo lo podemos tener ahora. Y esto es lo que vemos en todos los registros cuando hacemos cualquiera de ellos. Esto es un resumen de varios registros en los que en el mejor de los casos solo tenemos alrededor de un tercio de pacientes en prevención secundaria con el LDL bien controlado cuando el objetivo era menos de 70. Imagínense ahora cuando el objetivo para estos pacientes es menos de 55. Yo creo que se nos queda esta cara de extrañados cuando vemos estas listas. Pero todo es explicable si no tenemos el convencimiento de que el LDL en nuestros pacientes tiene que estar muy bajo, probablemente no lo consigamos. Y yo creo que el profesor Catapano ha puesto muchas evidencias que refuerzan este mensaje, pero una de las que a mí me gusta mucho es este estudio. Es un registro que se hizo en Tromsø, en Noruega, entre el año 1994 y 2010. Se siguió la población de Tromsø y se analizó cómo iba evolucionando la incidencia de enfermedad coronaria. Y fíjense, como dice en el abstract de este artículo, que cada año se reducía en un 3% la incidencia de enfermedad coronaria, lo cual es muy interesante. Y los autores quisieron identificar cuáles eran los factores que contribuyeron a esa reducción del 3% anual en la incidencia de enfermedad coronaria. Y fíjense que el factor que más contribuyó a esa reducción de la incidencia de enfermedad coronaria fue precisamente el control de los lípidos, que contribuyó en más del doble que el siguiente factor. Fíjense, el control del LDL contribuyó en un 32% a esa reducción de la incidencia de enfermedad coronaria, y en segundo lugar estaba el control de la presión arterial o el control del tabaco, que contribuyó en un 14 o en un 13%. Por lo tanto, los lípidos son de gran importancia en el control de la enfermedad coronaria, y yo creo que este mensaje tiene que quedar clarísimo. Y no solo que tenemos que bajar mucho el colesterol, sino que cuanto antes tengamos el colesterol bajo, cuanto antes bajemos ese colesterol LDL, mucho mejor para nuestros pacientes. El profesor Catapano nos ha enseñado datos de estudios de randomización mendeliana. Yo creo que Brian Ferencz es uno de los autores que más ha publicado sobre esto. Fíjense en este artículo cómo nos compara la reducción de eventos por reducción de un milimol de LDL. Un milimol son 39 miligramos de cilitro. Fíjense que cuando lo bajamos en un ensayo clínico de estatinas, ese milimol, que son 5 o 6 años de seguimiento, reducimos en un 20-22% el riesgo de eventos cardiovasculares. Esto lo sabemos de todos los estudios de los trialistas de colesterol. Pero cuando un paciente tiene la fortuna de nacer con una de esas
uno de esos polimorfismos que le hace tener ese colesterol bajo desde el nacimiento, la reducción de eventos llega al 60%, se triplica ese beneficio. Por lo tanto, reduzcamos mucho el colesterol y cuanto antes lo tengamos bajo, mucho mejor. Y tranquilos, que no hay curva en J. Esto no es como la hipertensión. Tenemos evidencia sobrada y yo creo que los estudios de los PCSK9 son una prueba fehaciente de esto, que no por bajar mucho el colesterol tenemos problemas o tenemos un efecto rebote. Cuanto más bajamos el LDL, mayor reducción de eventos y no hay curva en J. Y esto también lo ha comentado el profesor Catapano. No hay curva en J y tampoco hay aumento de los efectos adversos. Yo creo que el dato de mayor seguimiento de duración, o sea, de tiempo de mayor duración, es el estudio IMPROVE-IT. El estudio IMPROVE-IT, saben ustedes que comparó simvastatina versus simvastatina más ezetimibe. Fue un estudio que siguió durante casi 8 años a los pacientes y fíjense cómo analizando cómo estaba el LDL al mes de iniciar ese tratamiento. En verde tienen aquellos pacientes que al mes estaban por debajo de 30 y siguieron durante 7, 8 años con ese LDL tan bajo durante todo este tiempo. Fíjense cómo estos pacientes no tenían ni más ictus hemorrágico, ni más hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, ni más muerte no cardiovascular, ni más cáncer, ni más mialgias, ni más efectos adversos, ni más elevaciones de transaminasas, ni más problemas de la vesícula biliar, ni más deterioro neurocognitivo. Por lo tanto, mantener el colesterol a niveles inferiores a 30 durante un periodo prolongado, como pueden ser 8 años, no es un problema. Por lo tanto, animarles a que lo bajen cuanto antes y mantengan el LDL bajo. Y si ya tenemos claro que hay que tener el LDL, lo primero ha de ser la dieta. Eso yo creo que lo tenemos que tener claro. Y la dieta debe empezar evitando los productos procesados. Esta imagen no la podemos permitir en nuestros pacientes. Y esto ha de ser desde la infancia. La infancia es donde tenemos que actuar precozmente para evitar que nuestros futuros, nuestros descendientes, desarrollen la obesidad y desarrollen problemas cardiovasculares, porque actuando en la infancia beneficiaremos incluso a las familias de estos jóvenes. Y mucho se nos llena la boca hablando de la dieta mediterránea. Estamos en el Mediterráneo, todos hacemos dieta mediterránea. Pues no, hacer dieta mediterránea no es tomarse este helado, llenarse la boca de este helado tan cremoso a la orilla del Mediterráneo, es mucho más. Y cuando yo les doy consejos a mis pacientes, por ejemplo, una opción es hablarles de la página web de Predimed. En la página web de Predimed hay muchos consejos sobre lo que es la dieta mediterránea y cómo pueden seguir esto en casa. Y, por supuesto, el ejercicio. ¿Qué les voy a decir yo del ejercicio? Fíjense este registro que se acaba de publicar en European Heart Journal, que compara la cantidad de METs semanales con el beneficio cardiovascular en rojo en prevención secundaria y en azul en prevención primaria. Y fíjense cómo en pacientes con enfermedad cardiovascular, si cabe, el beneficio del ejercicio es todavía mayor. A mayor ejercicio, mayor beneficio cardiovascular. Por lo tanto, todo esto deben de ser claves. Vamos por la sexta. Y la séptima, cómo no, es el tratamiento médico. El tratamiento médico, el profesor Catapano nos ha hablado mucho del tratamiento médico y nosotros, gracias a Carlos, al doctor Escobar, que coordinó con las asociaciones de cardiología clínica, asociación de riesgo cardiovascular y asociación de rehabilitación cardíaca, coordinó un documento, unos algoritmos terapéuticos para alcanzar estos objetivos cuanto antes. Fíjense que en estas recomendaciones identificamos unos pacientes que debíamos de ser todavía más agresivos, especialmente pacientes con síndrome coronario crónico, con algunas de estas características debemos de ser muy agresivos, y luego clasificó el tratamiento en 4 grupos. Aquellos que consiguen una reducción extrema del colesterol, una estatina de alta intensidad más PCSK9, aquellos que consiguen una reducción muy elevada, ezetimibe más una estatina de alta intensidad, una reducción elevada, las estatinas de alta intensidad o
estatina de potencia intermedia más ezetimibe y, por último, una reducción moderada con una estatina de intensidad intermedia o baja potencia. Y fíjense cómo, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el escenario en el que nos movemos. Si estamos en el escenario agudo, claramente estos pacientes, el objetivo terapéutico va a ser menos de 55. Dependerá si el paciente lleva tratamiento previo con estatina o no y si está tolerando la dosis máxima o no. Pero un paciente que lleve estatina, pero la dosis máxima tolerada y nos ingrese por un síndrome coronario agudo con un LDL por encima de 100, pues este paciente prácticamente seguro que necesitará un PCSK9 al alta para conseguir el objetivo. O un paciente que ingrese sin estatina por un síndrome coronario agudo y tenga un LDL superior a 100, antes de tener el síndrome coronario agudo, muy probablemente, o la recomendación del algoritmo es que ese paciente se vaya de alta con una estatina de alta intensidad más ezetimibe para alcanzar cuanto antes el objetivo terapéutico de 55. Muy similar es el escenario crónico de riesgo extremo y tiene ya algunas características peculiares el escenario crónico de riesgo no extremo, riesgo muy elevado, en el que el objetivo es menos de 70. Pero, por ejemplo, un paciente con cardiopatía, con síndrome coronario crónico que nos viene a la consulta con un LDL por encima de 130, por mucho que hagamos, no llegaremos al objetivo con una estatina de alta intensidad. Por lo tanto, estos pacientes se beneficiarán de una estatina de alta intensidad más ezetimibe desde el principio para alcanzar cuanto antes ese objetivo terapéutico que les decía antes. Y otro tema de gran importancia cuando estamos tratando temas de lípidos es la eficiencia. Tuve la oportunidad de hacer un estudio de coste-eficiencia para el tratamiento del colesterol, para los distintos fármacos, y en aquel estudio de 2015 en el que atorvastatina ya era genérico y rosuvastatina todavía no lo era, fíjense que rosuvastatina era coste efectivo que son las columnas en verde, en la mayor parte de escenarios terapéuticos que se pueden barajar. Incluso frente a pitavastatina era dominante como una opción claramente más eficiente. Y muy recientemente el doctor Fácila acaba de publicar este trabajo con el mismo grupo de estadísticos que hicimos nosotros el previo, en el que ven que para la reducción más agresiva de colesterol que necesitamos, que son reducciones del 70%, la situación más eficiente es rosuvastatina 20 más ezetimiba. Y estamos hablando de dar dos tratamientos desde el principio, y uno de los problemas que tenemos en el tratamiento de la dislipemia es precisamente la adherencia terapéutica. Me gusta mucho este estudio, es un estudio hecho en Dinamarca, en el que analizaban la relación que había entre noticias desagradables o noticias en contra del uso de tratamiento para el colesterol y abandonos del tratamiento. Y había una clara relación. Cuanto más noticias había en prensa o en las noticias sobre efectos adversos de las estatinas o los problemas que podía haber, todo mentira, pues la gente dejaba la medicación, ¿no? Y cuando dejaban la medicación, cómo claramente aumentaba el riesgo de infarto de miocardio y muerte cardiovascular. Por lo tanto, la adherencia es un factor clave en el manejo del tratamiento hipolipemiante. Y en cuanto a recomendaciones para mejorar la adherencia, se acaba de publicar hace bien poquito un documento de la Sociedad Europea de Cardiología y, como ven en la parte superior derecha, el uso de fármacos únicos, single pill, o sea, los fármacos con varias combinaciones, como puede ser ezetimiba, rosuvastatina en un solo comprimido, es lo que recomiendan para mejorar la adherencia en estos tratamientos. Y, por supuesto, el paciente no es del cardiólogo, el paciente no es del médico de atención primaria, el paciente es de todos. Por lo tanto, mejorar la continuidad asistencial, mejorar la relación de cardiólogos con la atención primaria forma parte de una de las estrategias claves para mejorar los objetivos terapéuticos. Nosotros comparamos tres formas distintas de cómo mejorar esta
continuidad asistencial con atención primaria y analizamos cómo mejorábamos el control de los lípidos en pacientes en prevención secundaria. Y fíjense cómo, en general, siempre que mejoramos nuestra relación entre cardiología y atención primaria, mejoramos el grado de control de nuestros pacientes en prevención secundaria, oscilando entre un 47% de más pacientes controlados a un 26%. Pero en cualquier caso, en cualquiera de las situaciones, cuando mejoramos la relación con primaria, mejoramos el control. Ya para finalizar, les dejo ahí mis 10 mensajes y solo me queda agradecerles su atención. Muchas gracias.